esta noche quiero compartir con todos ustedes lo que Dios puso en mi corazón. A ver, espero poder ser clara, espero que sí, porque lo que el Señor me hablaba, si bien acerca de una historia, que no voy a profundizar sobre esa historia, me hablaba de los sí hubiera. Los sí hubiera. Te voy a hablar en esta noche de los sí hubiera en nuestra vida. Todos tenemos un si hubiera. Si me hubiera callado, en vez de haber hablado, ¿qué hubiera pasado? No hubiera pasado por esta situación. Si me hubiera ido para aquel lado, mudado, no mudado, casado, no casado, esos si hubiera que hay en nuestras vidas y que cada uno de nosotros en esta noche puede quizás recordar o identificar esos si hubiera. Y eso si hubiera, me hablaba Dios, que muchas veces no nos permiten a nosotros disfrutar de la vida que Dios tiene, la cual en el libro de Juan 10:10, Jesús dijo: yo vine a darles una vida. ¿Qué vida vino a darnos Jesús? Una vida abundante, una vida plena. Y a veces, por esos si hubiera, estamos ahí detenidos y no podemos ver lo que tenemos, lo que Dios hizo, lo que está haciendo, lo que va a hacer. Y quiero llevarte a una historia que está en el libro de Juan, también en el capítulo 11, pero precisamente nos vamos a detener un poquito en el versículo 21. Ahí en esta historia, para no leerla toda te ubico porque es muy larga, dice la palabra de Dios que Jesús pasaba tiempo en la casa ¿de quién? De María, de Marta y de Lázaro. Eran sus amigos. Jesús iba y compartía con ellos. Ellos cocinaban y compartía tiempo y hablaba la palabra de Dios y ahí se juntaban. Eran personas para Jesús muy queridas. De hecho, encontramos en esta parte de la palabra que Jesús dice: amaba Jesús a Lázaro, a Marta y a María. Él los amaba, eran sus amigos. Él los amaba, compartía y pasaba mucho tiempo Jesús con ellos. Pero ocurrió una situación. Lázaro se enfermó. Jesús estaba en Betania con los discípulos y en Samaria, y Lázaro se enfermó. Cuando se enferma, dice la palabra que Marta y María mandan a llamar a Jesús y le dicen: el que tú amas, Lázaro, está enfermo, vení pronto, porque ellas tenían esa esperanza de que Jesús venga y que sane a Lázaro. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús, cuando vinieron a avisarle que su amigo Lázaro, al que él amaba, estaba muy enfermo de muerte, dice la palabra de Dios que Jesús se quedó 2 días más en el lugar en donde se encontraba. Y quizás nosotros podemos pensar, de repente decimos: pero Jesús no salió corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué no salió corriendo? ¿Por qué no salió hacia esa casa donde había dolor, desesperación, donde estaban pasando un mal momento, donde su amigo Lázaro amado estaba sufriendo? Yo no sé qué pasaría por la cabeza de Lázaro. Yo creo que él veía, se sentía muy mal y ya sentía y veía que se iba a morir. ¿Qué pasaría en la cabeza de Marta y de María? Yo creo que estaban al lado de su hermano y que habrá llegado el médico y que mandarían: a ver, vayan a ver, ¿ya vino Jesús? ¿Ya está viniendo? Y creo que Marta quizás saldría y miraría: no viene. Y de pronto, querida iglesia, de pronto, Lázaro murió. Una decepción total. Una confusión en esas mujeres, no entendían nada. Yo creo que habrán
agarrado a esas personas que fueron al encuentro de Jesús y le habrán dicho, ¿ustedes seguro que ustedes le avisaron, le dijeron realmente cómo mi hermano estaba, que estaba muy mal? Sí, le dijimos, pero no vino con nosotros. Y a partir de ese momento, iglesia, pasaron 4 días más. Y ocurre algo. Versículo 21, dice la palabra de Dios, que Jesús vino, estaba viniendo, le avisan a Marta y a María, el maestro está viniendo, y ellas salen corriendo al encuentro. La primera que sale, dice la palabra de Dios, ¿quién es? Marta. Y Marta, cuando se encuentra con Jesús, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Ese si hubieras estaba reflejando en esa mujer frustración, confusión, enojo, tristeza, amargura, dolor. Si hubieras estado, mi hermano no se habría muerto. Y continúa un poquito más esa conversación entre Marta y Jesús. Porque Jesús ahí le dice, bueno, pero vos sabés que... Sí, yo sé que mi hermano va a resucitar, pero se murió. Y Jesús no le hablaba de esa la resurrección, que iban a tener todos los que morían, sino que Jesús quería que Marta entendiera que algo iba a suceder. Pero Marta estaba como nosotros muchas veces, con esos si hubiera que hay en nuestros corazones. Si hubiera abrazado, si hubiera callado en vez de hablar, no se habría armado todo este lío. Si hubiera dicho, si no hubiera ido para aquel lugar, si no hubiera salido, quizás no hubiera pasado lo que pasó, y así estamos. Con eso si hubiera, como Marta. La palabra dice que después de Marta vino María, su hermana, con las mismas palabras. Y Marta se fue o se quedó al lado, no lo dice la palabra, yo me gusta imaginarme las situaciones. Pero vino María y María le dijo lo mismo al Señor. Jesús, si hubieras estado acá, mi hermano Lázaro no habría muerto. Pero dice la palabra inmediatamente que María se postró, lloró y adoró. Entregó su dolor. No fue con enojo, con frustración, con exigencia, sino con adoración, con dolor. Y dice la palabra que Jesús se conmovió en espíritu y lloró. Y dice la palabra que yo creo, por lo que dice, que esa adoración de esa mujer que no entendía lo que había sucedido, que no estaba de acuerdo, que estaba dolorida, que tenía las mismas sensaciones, emociones y pensamientos que su hermana, pero eligió aceptar. ¿Qué ocurre cuando sucede algo así en nuestras vidas? Que perdemos a un ser querido y no entendemos, y que pensamos, porque muchas veces oramos pensando nosotros que Jesús va a hacer determinadas cosas y quizás Jesús hace otras. No hace lo que nosotros esperamos que Él haga. Porque Jesús acá tenía un plan superior. Jesús quería glorificarse. Jesús, si hubiera venido cuando lo llamaron, hubiera orado por Lázaro, Lázaro se hubiera sanado, hubiera seguido su vida y en algún momento, como todo ser humano, hubiera muerto. Y ya está, ahí se terminó. Sin embargo, Jesús tenía un plan. Y yo en esta noche, de parte de Dios, quiero decirte a vos, iglesia, que si estás con si hubiera elegido esta carrera en vez de esta, si hubiera,
Y así podemos ponerle lo que nosotros pensemos o tengamos en el corazón en este tiempo. Pero Jesús tiene un plan con tus si hubiera, amén. Porque Jesús tenía un plan superior. Porque hoy vemos el final de la historia y lo conocemos. Y vemos que Jesús lo que quería era resucitar a Lázaro. Había un montón de gente. Dice la palabra que cuando Jesús le dijo, llévenme a donde Él está. Marta le dijo, no, pero Señor, ya hace 4 días que murió. Ya está. Y Jesús dijo, llévenme. Y la multitud lo seguía. Y yo creo que si Jesús hubiera venido o respondido a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, a nuestro clamor, como nosotros esperamos, quizás no podríamos ver ese plan extraordinario, sobrenatural y superior que Jesús tiene, que no lo entendemos, que nuestra mente no lo entiende. Dice la palabra de Dios que Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro, les pidió que sacaran la piedra y lo llamó. Lázaro, sal fuera. Y el muerto resucitó. Jesús quería mostrar el poder y la autoridad que Él tenía, que Dios tenía sobre la muerte. Jesús quería resucitarlo. Y quizás en esta noche, querida iglesia, Dios quiera en tu vida resucitar tus sueños, resucitar tu comunión con Él, resucitar tu adoración para que seas como María, que a pesar de que haya cosas que no entiendas, que no te gusten o que no salgan como vos esperás, vayas a los pies de Jesús a adorarlo igual, amén. Porque Él es digno de que nosotros lo adoremos. Y acá vemos en esta historia cómo no solamente Lázaro, no solamente Marta, no solamente María, sino toda esa ciudad, pueblo que estaban ahí reunidos, vieron la manifestación de la gloria de Dios en esa vida. Y eso es lo que Jesús quiere. A veces esperamos que Dios haga determinadas cosas y Dios no las hace. Cuando tenemos quizás una persona que amamos enferma, oramos y clamamos a Dios. Clamamos a Dios para que Él la sane a esa persona. Y el Señor se la lleva y no comprendemos. Pero después podemos ver con el tiempo, como dice su palabra, lo que ahora no entendés, lo entenderás después, amén. Y para alguien es esta palabra. Lo que ahora no entendés, lo entenderás después. Aceptemos la voluntad de Dios, porque su palabra nos dice y nos enseña que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y a veces nosotros esperamos que Dios haga lo que nosotros queremos, lo que nos haría bien, lo que entendemos que sería lo mejor. Pero su palabra dice que los pensamientos de Dios son más altos, amén, iglesia, que tus pensamientos y los míos, que sus caminos son más altos. Por eso en esta noche, si hay un si hubiera hecho tal cosa en vez de esta, mi vida hoy sería diferente. Sin embargo, vemos acá que Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, dice su palabra, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien, conforme al propósito que Él tiene con cada una de nuestras vidas. Si hubiera. Y esto, durante estos días, el Señor está dando tanto. Si Jesús no se Si Jesús no se hubiera tardado, como dijimos, toda esa gente no hubiera visto a Lázaro resucitado
Mucha gente creyó en Jesús ese día. ¿Y qué hubiera pasado si Jesús venía inmediatamente cuando Marta y María lo llamaron? Lo sanaba y se ponían a tomar mate. Hubieran hecho unas tortas fritas, preparado el mate y quedaba ahí dentro de la casa. Sin embargo, Jesús tenía un plan perfecto. Pero a veces nosotros nos seguimos quedando con esos si hubiera. Y yo pensaba en el libro de Génesis, por ejemplo, encontramos el si Adán y Eva, en Adán y Eva, por ejemplo, si hubiera estado Adán, ayer creo que lo comentaba el pastor, si Adán hubiera estado con Eva todo el tiempo, no hubiera pasado lo que pasó, que Eva se fue ahí a andar por el huerto y vino la serpiente y la tentó y comió del fruto prohibido y pecaron y fueron echados del huerto. Y ahí comenzó una historia diferente para toda la humanidad que nos afectó a todos nos afectó. El si hubiera David ido a la guerra como todos los reyes y no se hubiera quedado en el palacio, no hubiera visto a Betsabé, no hubiera pecado y como consecuencia de su pecado su hijo hubiera muerto. Y así podemos seguir. Y yo recordaba un montón de historias, Pensaba en Pablo. Si Pablo se hubiera quedado, en vez de ir camino a Damasco, se hubiera quedado en su ciudad, no hubiera tenido ese encuentro con Jesús, que lo llevó después a ser el predicador de los gentiles. Y así sucesivamente. Y nuestra vida, querida iglesia, es un si hubiera. Y lo que Dios me hablaba es que si hubiera, y esto quiero compartírtelo, porque si hubiera tiene en nosotros diferentes reacciones. Si nos quedamos con ese si hubiera, quizás emocionalmente, me anoté algunas acá, si hubiera produce en nosotros ese si hubiera arrepentimiento. Cuando nos ponemos a pensar, nos arrepentimos de lo que hicimos, de la decisión que tomamos, y quizás decimos, si yo hubiera ido para la derecha en vez de ir para la izquierda, ahora no estaría pasando por esta situación. Quizás culpa. Si hubiera callado en vez de decir todo lo que dije, no hubiera lastimado a esa persona y hoy no me encontraría con este problema. Si hubiera aceptado ese trabajo, si hubiera valorado a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, hoy no me encontraría solo. Y eso si hubiera, me hablaba esto el Señor, no nos permite vivir de la manera que Jesús quiere que vivamos, en esa plenitud que vos y yo buscamos cada día, en esa vida abundante que Él nos prometió y que está para cada uno de nosotros. Pero esos si hubiera nos detienen en el camino. Esos si hubiera nos producen muchas veces tristeza en nuestro corazón y nos quedamos ahí anclados en esos si hubiera. Por eso es tan importante detenernos y pensar que aún en medio de nuestros errores, Dios obra, amén. Dios obra. Y a veces nos detenemos en eso si hubiera y nos ponemos mal, nos frustramos, nos entristecemos, nos amargamos, como le pasó a Marta y a María.
¿Qué hacemos con todo eso? Y Dios me hablaba de esto, de detenernos y pensar, porque a lo mejor no le prestamos tanta atención y es parte de nosotros. Esos si hubiera no nos permiten tener un crecimiento espiritual, porque nos quedamos ahí detenidos en ese momento y no podemos avanzar. Y produce en nosotros una cierta ceguera espiritual que no nos permite ver que Dios ya marcó un camino de bendición y que hay un propósito y una carrera por alcanzar. Y estamos detenidos en ese si hubiera y no avanzamos. Y es tan importante poder en esta noche, querida iglesia, vos y yo detectar. Cuando Dios a mí me hablaba esta palabra, yo lo detecté y Dios me habló y estoy muy agradecida por eso. Y me hablaba de compartírtelo, porque seguramente en esta noche hay muchos que están en esa misma situación, pensando en aquellas decisiones que si hubieran sido diferentes, hoy se encontrarían en un lugar mejor, porque siempre pensamos en eso, en un lugar mejor, en una condición mejor. Los si hubiera producen en nosotros consecuencias negativas muchas veces. Los si hubiera producen ansiedad y estrés en nuestra vida, porque no dejamos de pensar en lo que podría haber sido si hubiéramos tomado una decisión diferente. Los hubiera produce muchas veces depresión, tristeza. ¿Por qué? Porque me siento atrapada en esas cosas que hice mal y que no puedo cambiar, porque lo que ya está hecho, hecho está, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, si yo sembré y estoy cosechando y lo que cosecho no me agrada, no me puedo detener en llorar por esa cosecha, sino que tengo que avanzar y comenzar, mientras cosecho eso que mucho no me agrada, comenzar a sembrar. Amén. No me tengo que detener en la cosecha, sino en la siembra. Comienzo a sembrar bien. ¿Para qué? Para que después mi cosecha me agrade. Amén, iglesia. Pero muchas veces nos detenemos y no avanzamos. Esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos no nos permiten ver la realidad. Producen también resentimiento por lo que podría haber sido y no fue. Produce también parálisis, o sea, me quedo acá, como les dije antes, anclado en esta situación y no me muevo de ahí. Y personas, y me recuerda a los perritos. ¿Vieron los perritos cuando dan vuelta en el mismo lugar? Bueno, y muchos quizás se encuentran en esa situación. Das vuelta en el mismo lugar. Orás, pero siempre estás en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque ese si hubiera produce en tu vida ese sentimiento de frustración, de enojo, que no te permite ver lo que Dios tiene para vos. Consecuencias que tenemos que sacar de nuestras vidas y darnos cuenta que el Señor tiene un plan de bendición para cada uno de nosotros. Y quizás no es como nosotros lo esperamos. Cuando, por ejemplo, Dios nos da una promesa, nosotros ya nos imaginamos todo, o al menos yo. No sé qué te ocurre a vos, iglesia. Y sin embargo, Dios tiene sus formas de actuar, tiene sus tiempos para darme el cumplimiento de la promesa. Pero nosotros ya es como que nos hacemos todo un esquema de cómo va a ser. Y si no ocurre en el proceso de esa manera, pensamos que ya no va a ser, cuando Dios en realidad tiene cuando nos da la promesa, tiene ese tiempo, tiene esa forma para darnos el cumplimiento.
Y arrepentimiento, y mira lo que me anoté yo acá y te lo comparto. Arrepentimiento perpetuo, o sea, no puedo dejar el pasado. Estoy todo el tiempo pensando en si hubiera hecho esto o si no hubiera tomado esta decisión, y nos quedamos ahí y damos vuelta y no avanzamos. Y después decimos, ¿por qué no veo las bendiciones de Dios? Porque estamos anclados en ese momento, en ese lugar, en ese si hubiera, y no salimos de ahí. Pero también tiene consecuencias positivas esto si hubiera. Encontramos a María, que tuvo una actitud diferente, ¿verdad? María, en todo lo que ella hizo y por lo que vemos en la Escritura, ella se postró a los pies. Eso a mí me habla de adoración, me habla de entrega, y lloró, me habla de dolor. Pero tuvo una actitud diferente. Y cuando nosotros tenemos ante esas situaciones una actitud diferente, hay, primero, un cambio de comportamiento. ¿Por qué? Porque decimos, no voy a cometer el mismo error de nuevo. Porque todos nos vamos a equivocar y a seguir equivocando. Hoy tenía esta conversación en casa. No podemos evitar, aunque queremos hacer todo lo mejor que podamos, siempre en algo nos vamos a equivocar. Pero que haya en nosotros un cambio de actitud, que sea la actitud que tuvo María, una actitud positiva, una actitud de bendición. Un mayor autoconocimiento, o sea, entender quiénes somos, cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, para poder actuar de una manera que a nosotros nos convenga y nos permita alcanzar esa bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Empatía y comprensión, me anoté. Puedo ayudar a otros que están pasando por mi misma situación. Los si hubiera son situaciones muchas veces de decisiones que no volveríamos a tomar, de un aprendizaje, y lo tomamos así, de esta manera. Un aprendizaje que trae a nuestra vida madurez y una resiliencia. Poder superar nuestros obstáculos y aprender de nuestros errores. Qué bueno, ¿no? No quedarnos anclados en ese sentimiento de si hubieras estado, no hubiera muerto mi hermano, sino poder aprender en nuestro caminar de todas esas situaciones que tenemos que afrontar. Y algo que Dios habló a mi corazón con respecto también a esto, es lo que encontramos en 2 de Corintios 12:9. Cuando nosotros estamos anclados en este si hubiera, nos encontramos como Pablo haciendo esa oración y diciéndole al Señor: Señor, saca de mí esta situación. Pablo le hablaba de ese aguijón, pero nosotros de la situación que tengamos, que estemos viviendo, que estemos pasando, sea cual sea. Y el Señor le responde: bástate mi gracia. Pablo, mi gracia es suficiente para vos. Pablo, tranquilo. Querida iglesia, si hoy te encontrás en algunas de estas situaciones en las que pensás, no estoy conforme como estoy viviendo, con lo que me está pasando. Si hoy te encontrás pensando en los si hubiera sabido que esto era de esta manera, no lo hubiera hecho, y tantas cosas que pueden sucedernos a cada uno de nosotros, Jesús le habló a Pablo y nos habla hoy a nosotros:
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, su poder se perfecciona en medio de nuestros errores, amén, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras frustraciones. Y quiero leértelo tal cual lo anoté, porque cuando el Señor habla de bástate mi gracia, esto me decía: cuando yo te digo bástate mi gracia, estoy asumiendo el control de todo. Y eso trajo tanta paz a mi corazón, y espero que lo haga con el tuyo también. Cuando Dios te dice en medio de cualquier situación que hoy estés viviendo, bástate mi gracia, Dios te está diciendo: yo asumo el control de tu enfermedad, de tu error. Yo asumo el control de todo lo que estás viviendo, de la escasez, de la frustración, y lo voy a usar para mi gloria. Porque cuando vemos a Marta y a María, que le dijeron: si vos hubieras estado, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Jesús tenía un plan: resucitarlo, y que todos vieran el poder de Dios, que el nombre del Señor sea glorificado. Así que en esta noche yo no sé qué situación estás pasando, no sé lo que sentís, no sé lo que pasa por tu cabeza, por tu corazón, pero de parte de Dios te digo: bástate mi gracia. Lo que Él me dijo a mí, yo te lo comparto a vos. El Señor está asumiendo la responsabilidad de sanar tu dolor. El Señor está asumiendo en esta noche, diciéndote: bástate mi gracia, la responsabilidad de mostrarte el camino para que salgas adelante, de abrir esa puerta que se cerró. Cuando el Señor te dice: bástate mi gracia, te está diciendo: ten paz, quédate tranquila, iglesia, porque yo tengo todo el control. Y suena muy lindo decir: Dios tiene todo el control. Suena lindo, pero en el momento en que lo necesitamos. 2 veces el Señor en este tiempo marcó mi vida profundamente con este bástate mi gracia. En momentos que para mí fueron sumamente y profundamente difíciles. Pero cuando yo escuché su voz decirme: bástate mi gracia, fue como que Él me cubría, me contenía, me abrazaba y me aseguraba de que todo iba a estar bien. Y esa paz que de verdad dice su palabra sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé quién en esta noche necesita esto, pero yo te puedo asegurar, iglesia, en que cuando Él me dijo: bástate mi gracia, en esas 2 oportunidades que hace muy poco yo viví, fue suficiente para mí. Y pude hoy entender esto que dice la palabra basta, es la palabra arqueo, que en griego significa suficiente. Y la palabra gracia significa regalo de Dios, favor inmerecido. Cuando Él viene y te dice: bástate mi gracia, la gracia es la ayuda y la fortaleza que nosotros obtenemos y recibimos, iglesia, a través de la expiación de Jesucristo. Él es todo. Y para mí fue sanador. Para mí, ese momento en el que yo tenía que enfrentarme a una situación muy difícil, para mí fue muy difícil. Y fue, yo digo, ¿cómo obra el Señor? Yo lo experimenté hace poco. Y fue cuando leía esta palabra, digo: wow, Señor, porque yo tenía que hacer lo que tenía que hacer, sintiéndome como me estaba sintiendo. Y no hablo de lo físico, hablo en general en todo. Y no sabía lo que iba a suceder, pero yo estaba decidida a avanzar igual, pero estaba en una situación
como creo y entiendo que Lázaro se encontró en ese momento, sabiendo que podía pasarle lo que le pasó. Y de pronto, cuando faltaban segundos para yo dar el paso, porque ya estaba decidida, yo le iba a dar igual porque lo tenía que hacer, escucho: bástate mi gracia. Esa voz suave y con tanta autoridad que me cubrió completamente y subí en la misma condición. Por eso te digo, a veces creemos que Jesús va a hacer algo extraordinario y esperamos que haga lo que nosotros queremos que Él haga o esperamos que sería lo mejor. Y sin embargo, Él tiene otro plan. Y yo pude experimentar esa gracia. Él no me sacó todo lo que yo sentía. Él no te va a sacar quizás la enfermedad, la frustración, el temor, la inseguridad, pero Él te va a cubrir. Y cuando Él viene con su gracia y te cubre, todo eso se va. No sé cómo Él hace. A veces oramos para que Él nos saque el temor, para que Él nos saque la frustración, para que nos dé esto o aquello. Y Él dice, no, mi plan es mayor. Yo quiero que experimentes quién soy yo, aún en medio de tu dolor, aún en medio de tu necesidad, aún en medio de tu frustración, aún en medio de tu enfermedad, aún en medio de lo que está sucediendo en tu casa y con tu familia, que experimentes que la gracia de Dios lo cubre todo, lo sana todo, que la gracia de Dios te va a contener, te va a sostener, te va a fortalecer y vos vas a decir, wow, qué glorioso que sos. El plan de Dios es superior al nuestro.